Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mi entender es uno de los temas más importantes del derecho societario y es en definitiva socios, el derecho de información del socio. Esta es una clase que preparamos para los alumnos de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires. Este artículo, si bien este tema tiene su eje central en uno de los artículos de la ley de sociedades, en el artículo 55. Sin embargo, este no es el único artículo donde se refleja este derecho, el derecho de información, este derecho fundamental, este derecho de profunda raíz, como es el derecho de información, que se vincula por supuesto con otros artículos de la ley de sociedades. Y a su vez vamos a ver también cómo al derecho de información, ya sabemos que a un derecho se le contrapone una obligación, así como los socios tienen derecho a estar informados para adoptar las decisiones sociales más acordes al interés social y a sus propios intereses, como contracara tenemos la obligación de los administradores de brindar información, especialmente de brindar información vinculada a su propia gestión. Eh, una de las cosas que me gustaría, yo como siempre les digo, tengan la ley de sociedades a mano, la abren en el artículo 55 y empecemos a analizar la ley. Yo les digo, el material que utilizamos en esta parte, como siempre tenemos, obviamente tienen que tener la ley de sociedades, que yo la tengo aquí, el Código Civil y Comercial, el manual de Derecho Privado de José María Curá, y que es el que nosotros recomendamos, y en este caso yo les traigo, hay un artículo muy interesante, muy sintético y muy claro, muy preciso en esta parte, en el derecho a información del socio, y es el artículo publicado en RPAR de Marcelo Perciavale. Me parece un artículo fabuloso que sintetiza muy bien todo el derecho de información del socio. Que el derecho de información del socio, así como, bueno, vamos a explicar cuáles son los límites, vamos a analizar el artículo 55, también tiene su contracara de cómo se ejerce este derecho, o sea, los límites para el ejercicio del derecho y cómo hace el socio para ejercerlos efectivamente y con qué otros artículos se encuentran vinculados y para el caso de los alumnos de ciencias económicas, tomar cabal conciencia de la importancia de este derecho. ¿Cuál es la importancia de este derecho? Que en realidad este derecho es fundamental, porque uno dice, pero así sin todavía tocar la ley, uno podría decir, pero ¿por qué es tan importante este derecho? Porque siempre los derechos vinculados a la información son los derechos más importantes. ¿Por qué? Porque yo como voy a adoptar una decisión, si no tengo en claro cómo voy a tomar una decisión, yo no tengo acceso a la totalidad de la información que se vincula a esta decisión que debo adoptar, porque si a mí se me oculta o se me niega el acceso a la información, la decisión que tome sin tener acceso a esto va a ser una decisión adoptada
sin un cabal conocimiento de la realidad. Y por lo tanto, lo más seguro es que si yo cerceno la realidad, yo tengo una impresión equivocada de esa realidad cercenada. Por lo tanto, si yo cerceno la realidad, voy a adoptar decisiones cercenadas, decisiones también equivocadas, porque no vi la realidad. Por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión sobre aprobar o no aprobar un balance o los estados contables, tengo que tener la totalidad de la información, la totalidad de la información. Si no tengo la totalidad de la información, va a ser una decisión cercenada. Entonces vamos a la ley, que ahí vamos a encontrar la mayor parte de todos estos temas desarrollados. El artículo 55, miren lo que nos dice. Los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar de la administración los informes que estimen pertinentes, salvo el contravalor de los socios no puede ser ejercido en las sociedades de responsabilidad limitada, incluido en el segundo párrafo del 158, y tampoco corresponde a los socios de las sociedades por acciones, salvo el supuesto del artículo 284. O sea que en aquellas sociedades que tienen síndico o comité de vigilancia, en realidad debo acudir a estos órganos de contralor interno. Obviamente todos estos artículos se vinculan con otra gama de artículos de la propia ley. En especial, con el primer artículo que podemos decir que se encuentra vinculado es con el 67, ¿no? Que es el que hablábamos recién. Que lo vimos en definitiva cuando vimos documentación contable. En la sede social deben quedar copias de los estados de resultados del ejercicio, del estado de evolución del patrimonio neto, de las notas, de informaciones complementarias, los cuadros anexos y a disposición de los socios o accionistas con no menos de 15 días de anticipación a su consideración por ellos. O sea, este es el artículo 67. O sea, 15 días antes de la asamblea que los va a tratar a los estados contables, debo tener toda la información vinculada con esto, cosa que la decisión que adopte sea la correcta, sea con toda la información. Y este es un derecho que se vincula con la información, pero también se vincula con los derechos políticos y económicos del socio, ese derecho a adoptar las decisiones. Fíjense que hay dos intereses acá encolumnados, el interés del socio y el interés social. Por supuesto que está encolumnado con el interés social siempre tener sociedades sanas, o sea, tener sociedades que estén suficientemente capitalizadas, sociedades que tengan el capital suficiente para funcionar, sociedades en las que se adopten los criterios comerciales más favorables al interés social. Esto no significa que toda la información, que es un derecho absoluto por parte de los socios, o sea, no significa que el administrador esté obligado a darle toda la información al socio, porque puede haber información comercial sensible que no se le pueda brindar al socio porque se estaría protegiendo el interés social. Por eso que yo también les decía que así como hay un derecho, el derecho del socio a la información, existe también una obligación, la obligación del administrador a informar al socio. Pero a su vez, el administrador tiene recuerden el artículo 59, esa obligación de
actuar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Por qué no vamos al artículo 59 de la Ley de Sociedades? Porque los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y diligencia en buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables limitados y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión, que a su vez se vincula con el 274 y con el 157, que son artículos respectivos para directorio y gerencia. Pero así que yo, ¿por qué se los traigo a colación? Porque así como el socio tiene siempre, obviamente, ese derecho a estar informado, el administrador le debe lealtad y diligencia a la sociedad. O sea que el administrador tiene que estar encolumnado con el interés social. No con el interés del socio, pero sí con el interés social. Y la ley, si bien protege al socio, también protege el interés social. Esto significa que el administrador no puede vulnerar los derechos, no puede vulnerar los derechos del socio, pero tampoco puede vulnerar los derechos de la sociedad. Y esto significa que el administrador, en protección del interés social, que es el interés que debe proteger, puede colocar un límite razonable, obviamente, al ejercicio de este derecho. Y ese límite al ejercicio de ese derecho es el interés social. Pero obviamente que no va a haber interés social en no colocar los estados contables a disposición, por ejemplo, del socio previo a la asamblea, porque es una rendición de cuentas de la gestión, pero sí determinada información comercial sensible que la puede reservar y puede no compartirla con el socio. Obviamente que todo esto, estos conflictos pueden solucionarse cuando los motivos, el administrador es una persona que obra con buena fe, al mismo tiempo debe obrar con buena fe también el socio, y en definitiva deben ser explicados cabalmente los motivos por los cuales no se le brinda la información. Y siempre la confidencialidad en la información comercial sensible va a primar sobre derechos que se invocan como absolutos del socio. Por eso, bueno, me gustaría ver un poco, ver cómo todo este derecho de información se vincula con otros artículos que nosotros muchos vimos, y todavía, en el caso de los alumnos de ciencias económicas, todavía no vimos, ¿no? Como son las funciones del síndico, que en esto es un eje fundamental. Como pueden ser las medidas cautelares societarias y demás, como puede ser la impugnación de una asamblea y demás. Recordemos, en esto del derecho de información del socio, recordemos que el socio tiene acceso a la información de los temas que se van a tratar en la asamblea, que se le van a colocar a su disposición en la asamblea. El primer artículo que vinculamos, obviamente, es el artículo 67, que está justamente después del tratamiento de los estados contables, está bajo el título copias depósito. El artículo 67 lo que hace es justamente relatar el derecho
a tener copia, tener la información de los estados contables con una anticipación suficiente que le permita analizar estos estados contables previo a adoptar una decisión de aprobar o no aprobar los estados contables. Fíjese, vamos a leerlo en el 67. En la sede social deben dar copias del balance, del estado de resultados de ejercicio. Fíjense la información que tiene que estar: el balance, el estado de resultados del ejercicio, el estado de evolución del patrimonio neto, las notas, la información complementaria y los cuadros anexos a disposición de los socios accionistas con no menos de 15 días de anticipación a su consideración por ello. Cuando corresponda, también se mantendrán a su disposición copias de la memoria del directorio, de los administradores o de los administradores y del informe de los síndicos. Dentro de los 15 días de su aprobación de la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo capital alcance al fijado por el 299, inciso segundo, deben remitir al Registro Público de Comercio un ejemplar de cada uno de estos documentos, claro, para que quede registrado. Entonces, fíjense que a disposición de los socios tiene que estar el balance, el estado de resultados del ejercicio, el estado de evolución del patrimonio neto. Noten que va del cuadro más general a los cuadros más particulares, e incluso pone que deben estar a disposición las memorias, y los informes de síndicos si los hubiera. Esto es sumamente importante. A su vez, este derecho de información también comprende el derecho a tener copia de las decisiones, o sea, copia de las respectivas actas, de todo lo que se trate en los respectivos órganos colegiados. Y ese está vinculado con el artículo 73. A veces esto pareciera que son temas formales, ¿no? Yo estoy hablando del derecho de información y estoy hablando del derecho a tener copias, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto es aburrido, no es tan interesante, no es nada aburrido, porque en definitiva todas estas copias se vinculan con las decisiones, ¿no? O sea, el retaseo de determinada información puede en definitiva esconder, habría que ver, una falta de lealtad o una falta de diligencia. Un buen hombre de negocios en realidad no tiene inconvenientes, salvo, ya les digo, ojo, los derechos no son absolutos y el interés social está por arriba, por encima del interés particular de los socios. El interés social es el que la ley protege. Protege también el interés de los socios, ¿no? Para que las mayorías no abusen de las minorías, y también hay que tener cuidado de que las minorías no terminen abusando de las mayorías. Por lo tanto, este es un equilibrio que siempre encuentra eje o punto cardinal en la buena fe. Por eso es que en general tenemos que prestar atención a la buena fe como límite del ejercicio de los derechos. Y esto es fundamental. Veamos otras cosas, veamos también cómo el artículo 73 deberá llevarse en el libro especial con la formalidad de los libros de comercio. Fíjese que el 73 está también al final, ¿no? Teníamos el 67, pues habla de los dividendos, de la aprobación, impugnación, 73 las ganancias y pérdidas anteriores, y el 73 las actas. Deben llevar el libro especial con toda la formalidad de los libros de comercio, las actas de deliberación de los órganos colegiados. O sea, todos los órganos colegiados tienen actas de deliberación. Las actas de directorio serán firmadas por los asistentes, las actas de asamblea de la sociedad serán firmadas y confeccionadas y firmadas dentro de los 5 días por el presidente del socio designado. Y después ustedes van a ver en el 249 y 273, en 249 que deben colocar a disposición las actas
de los socios. O sea, estos libros tienen que estar a disposición, las copias, a su costa obviamente, tiene que haber copia a disposición de los socios. Fíjense que hay una acción que se vincula con esta. ¿Qué pasa si los estados no puede acceder a los libros en general? O sea, no puede acceder a los estados. Si el socio no puede acceder a los estados contables y no puede acceder a los libros sociales. En realidad hay una acción que se denomina exhibición de libros, que está en el Código Procesal, que es una acción ultra rápida, que en general, en términos generales, no hay inconvenientes en otorgarla siempre que se den, siempre que esté vulnerado el derecho de información, y es para simplemente que le permitan al socio obtener copias de los estados contables y de los libros de los libros de acta. Nosotros acá, en el artículo 55, vamos a vincularlo con, bueno, acá mismo nos lleva a dos situaciones en las que no tiene acceso directo a esta información. ¿Por qué? Veamos el 284, que es uno de los supuestos. ¿Cuál es? Y en realidad la designación de los síndicos. En realidad, obviamente, no tiene, existiendo un órgano de fiscalización interna, el socio no tiene una acción directa de reclamo de esta información, sino que debe acudir a solicitar la información al síndico. Fíjense, 294, atribuciones y deberes. 6, en el 294, inciso sexto, suministrar a los accionistas que representen no menos del 2% del capital, cualquier momento estos requieran la información sobre las materias que son de sus competencias. El artículo 294, que trata después de las competencias de la sindicatura, una de las competencias de la sindicatura es, en definitiva, canalizar todo este tipo de información por parte de los síndicos. Sigamos. Perdón, prefiero seguir así con 294 y 237, la convocatoria de asamblea, porque en realidad noten una cosa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este derecho de información, lo vamos a vincular este derecho con distintas situaciones que se dan en la ley de sociedades. O sea, si yo retaseo información para una asamblea, por ejemplo, una asamblea que va a tratar los estados contables, ¿cuál va a ser? Acá vamos a tener distintos procederes por parte del afectado. Si yo no coloco toda la información, si yo coloco parte de la información a disposición del socio, ¿qué va a pasar? El socio va a invocar que en esa asamblea no pudo contar con todos los elementos suficientes para tratar adecuadamente los estados contables. Por lo tanto, va a acudir al remedio de seguramente el 251 y va a impugnar esa asamblea. A su vez,
ante la ausencia de convocatoria de asamblea para tratar los libros, el socio puede adoptar distintos caminos. Si no cuento con sindicatura, voy a intimar al órgano, al directorio, para que puedo intimar al directorio para que en definitiva convoque asamblea para tratar los estados contables, puedo intimar al socio, sino a los administradores para que convoque la asamblea, para que se confeccionen los estados contables, en definitiva para que se rindan cuentas. Normalmente la experiencia muestra como hay 1, 2, 3 ejercicios muchas veces en los conflictos societarios en que no se tratan los estados contables. Al no tratarse los estados contables, no hay manera de que el socio esté cabalmente, no va a poder percibir dividendos porque los estados contables no están aprobados, no se sabe qué honorario se está fijando, no tiene fijado honorarios el administrador, no se sabe si está percibiendo o no percibiendo, está percibiendo y cómo los percibe honorarios sin tener los estados contables aprobados, por lo tanto tiene múltiples acciones en protección del interés social. Un administrador que no presenta estados contables a la asamblea en realidad es un administrador que ya por ese solo hecho está perjudicando el interés social, está perjudicando no solo el interés social, está perjudicando el interés del socio particular, el interés de la sociedad en general, y es una falta de lealtad y diligencia. Y esto puede costarle la remoción al administrador. Y hay una acción denominada acción de remoción de la administración, daños, perjuicios. En efecto, el artículo 160 también contempla los daños y perjuicios que el administrador pueda estar ocasionando a terceros, a la propia sociedad o a los socios. También hay otras acciones, como por ejemplo una intervención en grado de veeduría, que es una intervención en el artículo 113, 14, 15, regula la intervención societaria, y hay distintos grados de la ley de sociedades, ¿no? Estos artículos. Y hay distintos grados, siempre el interventor societario, que es un profesional de las ciencias económicas o del derecho, siempre que en el próximo video vamos a ver intervención societaria, que es en protección del interés social, se designa. Puede ser un veedor para que en definitiva incluso ordene la confección, poner al día los libros. Puede ser con desplazamiento o sin desplazamiento de la dirección, puede integrar el órgano de administración sin desplazamiento de los anteriores, o con desplazamiento si entorpece o hace imposible el desarrollo de su actividad. Como ven, la otra acción que tiene el socio para, vamos a decir, para que no se adopten decisiones sociales contrarias al interés social, es la acción de impugnación de asamblea, ¿no? Es el artículo 251 y 252 que puede solicitar la suspensión de esa, impugnar la decisión y solicitar la suspensión de esa decisión asamblearia. Por lo tanto, hasta acá podemos ver que así como el socio tiene este derecho a estar informado para poder ejercer adecuadamente los derechos políticos y económicos que tiene, este derecho
tiene como contracara una obligación, la obligación del administrador de obrar con la lealtad y diligencia que impone dar cuenta de sus actos. Obviamente, eh, todo administrador que, que pretenda obrar con lealtad y diligencia, como todo sujeto que maneja negocios ajenos, tiene que rendir cuentas. Y la manera de rendir cuenta a la sociedad y a los socios de la gestión es justamente confeccionar los estados contables y colocarlos año tras año a disposición de la Asamblea, y con el tiempo suficiente, así lo marca el artículo 67, sí, el artículo 67, colocarlo, las copias de los estados contables a disposición de los socios para que adopten en la Asamblea la actitud más adecuada al interés social y al interés del propio socio. Por eso es que, así como el derecho de información tiene una raíz en el artículo 55, aunque tiene extensiones por distintos artículos, ¿no? Porque en definitiva este derecho de información está vinculado a qué tipo de información, y nos va a llevar al 67, o sea, los estados contables es una de las formas de informarse más importantes, porque los estados contables funcionan como una suerte de auditoría interna. No se olvide que en definitiva esta estructura contable es una estructura que me permite acceder ordenadamente a las cuentas de la sociedad. Por lo tanto, una estructura contable, los estados contables me van a permitir hacer una suerte de auditoría anual sobre la marcha de los negocios, y en definitiva este derecho de información se le va a contraponer la obligación de ser un buen administrador a quien está rindiendo cuentas a través de los estados contables. Por eso es que cuando hablamos del derecho de información del socio, debemos hablar de la obligación del administrador de obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Y cuando hablamos del derecho de información del socio, tenemos que necesariamente hablar de una de las informaciones más sensibles y a las que más necesita tener acceso, como son los estados contables. Y los estados contables tienen que tener acceso con un tiempo determinado antes de cada asamblea que los vaya a tratar. Ese tiempo con el que debe contar, o que tiene que contar el socio para el tratamiento de los estados en la asamblea, es de 15 días. Y esto lo regula el artículo 67 de la Ley de Sociedades. Ahora, si no se le puso a disposición los estados contables, la asamblea fue convocada, realizada, se trató los estados contables e incluso se logró aprobar, el socio sigue teniendo, la ley le otorga la herramienta de, en definitiva, impugnar esa asamblea y pedir la suspensión por el 152. Aunque la jurisprudencia, mucha jurisprudencia entiende que no corresponde la suspensión de la asamblea que aprueba los estados contables, puede solicitar la suspensión por el artículo 252, la suspensión de la asamblea que trató un acto, que trató la asamblea que impugnó, ¿no? Como medida cautelar, siempre que no ocasione daños a terceros.
esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero así como uno tiene que estar hablando de cuáles son los derechos del socio, necesariamente tenemos que hablar de las obligaciones del administrador, y a su vez tenemos que estar hablando necesariamente también de el ejercicio de estos derechos, cuáles son las normas que me permiten un cabal ejercicio de estos derechos. Y bueno, son varias, estas que les estuve mencionando. También tenemos, para acceder a la información, la acción de exhibición de libros. Tenemos también el interventor en grado de veedor. En definitiva, si no puedo instrumentar, no puedo, vamos a decir, pese a todas las acciones intentadas, no puedo acceder a esta información porque se la niega incluso en una habilitación del libro. Paso siguiente es una intervención en grado de veeduría que puede tener incluso un grado mayor, la intervención con o sin desplazamiento. El veedor es un interventor en un grado menor, ¿no? Solamente le va a informar el juez lo que ve, y el juez va a adoptar distintas decisiones, ¿no? Bueno, así es como en definitiva pudimos estar desarrollando un poco el derecho de información del socio. Por otra parte, el derecho de información también se vincula con el dividendo, porque no se olviden, nosotros se acuerdan que esto lo habíamos visto, ¿no? Vamos a las normas. El artículo 68 dice: los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por las ganancias realizadas y liquidadas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente. ¿Esto qué significa? Si el administrador no coloca los estados contables a disposición de la asamblea, no confecciona los estados contables, no los coloca a disposición de la asamblea, en definitiva también está perjudicando la distribución de los dividendos a los accionistas. Por lo tanto, también se vincula el derecho de información con el derecho del dividendo y el monto del dividendo. Si yo tengo que tratar un estado contable que en definitiva sospecho que tiene irregularidades, en definitiva todas esas irregularidades podrían afectar mi derecho patrimonial al dividendo. En definitiva, por eso es que el derecho de información es tan importante, es de suma trascendencia y se vincula con muchas otras, ¿no? Bueno, yo creo que para no hacer clases ni videos tan largos, con esta parte daríamos, yo no creo, bueno, con esto damos por concluida esta parte. Socios, el derecho de información, recuerden las contracaras, ¿no? Recuerden, así como hablamos del derecho de información del socio, hablamos de la obligación del administrador y hablamos de los caminos que tiene el socio para el ejercicio de estos derechos. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad y en el próximo video vamos a ver una medida cautelar societaria muy importante, o sea, una acción que puede promover el socio en protección del interés social, como es la intervención societaria,
vamos a ver también la administración. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.